Hola, buenos días. Les voy a pedir que por favor pasen a ocupar los lugares de más adelante. Muchas gracias. A la comunidad universitaria y público en general. Agradecemos su presencia en este auditorio José Sánchez Villaseñor de la Universidad Iberoamericana y nos permitimos recordarles que está prohibido fumar y consumir alimentos en el interior de la sala. Es importante que no olviden apagar sus teléfonos celulares, instrumentos de radiocomunicación y cualquier objeto cuyo sonido distraiga al expositor. Apreciamos su colaboración en el buen desarrollo de este magno evento. Por su atención, muchas gracias. Les pedimos por favor que pasen a ocupar los lugares de más adelante. Gracias. Buenos días tengan todas y todos. Daremos inicio a este taller de reflexión con las palabras de bienvenida de nuestro rector, el maestro David Fernández, y de nuestro director general administrativo, el contador Leopoldo Navarro. Bien, muchas gracias. Buenos días. Quiero darles la bienvenida a esta actividad que es un taller de nuestro proceso de Trazando el Rumbo, que ahora mismo les voy a explicar un poco. Pero también quiero agradecerles el que hayan aceptado nuestra invitación y estemos ahora reunidos en esta actividad que para nosotros es una actividad muy importante, es una actividad institucional. Quizá ya les hayan platicado, pero lo que estamos empezando en la universidad es un proceso de planeación de lo que queremos ser en el año 2030. Entonces, queremos revisar cómo está la situación actual de nuestro país, qué es lo que nosotros tendríamos que hacer como universidad y entonces luego planear los procesos, las metas, los objetivos, las estrategias que vamos a necesitar para poder hacer eso que
queremos realizar. Entonces, estos primeros talleres son para que hagamos un diagnóstico compartido entre todas y todos sobre qué es lo que está ocurriendo en el país y luego algunas propuestas de por dónde como universidad tendríamos que intervenir o tendríamos que hacer. De aquí lo relevante son dos cosas. Una, que nos parece que tiene que ser un ejercicio de toda la comunidad universitaria, es decir, no solo de los académicos, sino de todos los que participamos de la vida de la comunidad de la Ibero, porque en la medida en que seamos conscientes de qué estamos haciendo, hacia dónde queremos caminar, todos vamos a colaborar en esa dirección. Cuando me presenté con ustedes hace ya poco más de 1 año y medio, más o menos, les decía que para mí toda esta universidad era una situación educativa global, es decir, no solo enseñan los profesores en las aulas, sino todos los que participamos en la comunidad también damos una enseñanza a los muchachos y las muchachas que vienen acá. El modo en que nos tratamos entre nosotros, el modo en que los tratamos a ellos, el modo en que se hace el aseo o se ordena las filas o administramos los jardines, todo eso da un mensaje y una educación. Ustedes saben eso, que uno instruye con el decir, pero educa con el hacer. Entonces, el modo en que hacemos las cosas participa de la tarea educativa que tiene la universidad. Ahora, en esta primera cosa de que tiene que ser un ejercicio compartido, estoy diciendo algo más. Estoy diciendo también que las finalidades de una universidad atañen a todos los que trabajan en ella, independientemente del trabajo que realicen, que una universidad va a poder conseguir aquello que se propone si todos y todas conspiramos para el mismo fin y nos sentimos en el mismo barco, formando equipos, haciendo nuestro trabajo para que esto sea posible. Y por eso es lo primero que digo, quisimos invitar a todas y todos los miembros de la comunidad, los académicos, los administrativos y el personal de servicio. Y la segunda cosa es que la Universidad Iberoamericana existe para cambiar la realidad y hacerla más humana, más fraterna, más feliz, más como Dios manda. No existe nada más para formar muchachos que luego van a tener un trabajo y van a ganar dinero o se van a incorporar al mercado de trabajo. Eso es una parte y es la parte menos importante, aunque es de la que nosotros vivimos, ustedes y yo y todos los que estamos aquí. De eso vivimos, pero hacemos educación, hacemos investigación y hacemos vinculación o difusión del conocimiento para cambiar el país y para incidir en el mundo y hacerlo mejor. La educación es un vehículo, es un medio, y entonces por eso queremos discutir antes de planear lo que debemos hacer, cómo está la situación actual del país, y para eso los invitamos. Entonces, la doctora Varela nos va a platicar cómo se ha hecho este proceso, qué es lo que tenemos en un librito que algunos de ustedes ya tienen, cuál es el trabajo en los grupos. Lo que ahorita igual quiero enfatizar es que hemos formado grupos, algunos exclusivamente de personal de servicios, otros exclusivamente de personal administrativo y algunos otros con personal mixto, y ya trabajamos con los académicos. Esta separación en grupos no es de ninguna manera una manifestación de no inclusión, como algunos lo han leído, antes al contrario, es para facilitar que todo mundo pueda participar con confianza, con sus compañeros y compañeras, sin que se inhiba. Estoy seguro que si el contador Leopoldo y yo vamos a un grupo, porque me pasa con frecuencia, la gente cambia de modo de platicar y cambia de modo de ser y no se siente en confianza y no dice lo que realmente piensa. Entonces,
Para eso queremos hacer grupos diferenciados para que cada quien se exprese con toda libertad y no esté allí mismo el jefe frente al cual yo no voy a decir lo que pienso porque luego me va a pensar no sé qué cosa. Entonces, esa es la idea de la separación por grupos de pares y que esto quede muy claro. Y nos parece que es un ejercicio inclusivo porque todos somos parte de la comunidad universitaria. Bueno, ya ahora cedo la palabra al contador Leopoldo Navarro, el director general administrativo, y de nuevo les reitero mi agradecimiento porque están aquí y les doy la bienvenida a este ejercicio. Sí, yo también quiero agradecerles a todos ustedes y a todas ustedes su presencia en este taller de Trazando el Rumbo. Es una muy buena oportunidad para aprovechar y reflexionar sobre la situación nacional, sobre lo que sucede en nuestra sociedad mexicana, y pues me da mucho gusto vernos aquí a todos nosotros y sean ustedes bienvenidos. A continuación, nuestra directora divisional, doctora Elena Varela, expondrá el texto del documento de Trazando el Rumbo. Muy buenos días a todos y a todas. Trataré de ser breve porque además en los talleres anteriores se quejaron de que les estábamos dejando muy poco tiempo para la discusión o el diálogo entre ustedes. Entonces, de hecho, dado que además nuestro rector ya nos ha dado los lineamientos sobre qué buscamos y qué esperamos de la comunidad en su conjunto, me voy directamente al origen y el inicio de este proceso, porque esta es una etapa inicial y todavía en los siguientes semestres seguiremos dialogando y seguiremos buscando el camino por el cual queremos que la universidad transite. El origen o lo que dio pie fue la idea, como decía el rector, de que la universidad no debe estar aislada. La universidad debemos insertarla, ubicarla en una realidad y tenemos que tener claro y tomar conciencia de cómo es esa realidad, porque esa realidad va mucho más allá de nuestra propia experiencia personal, que uno tiende a pensar que las cosas son como le va a uno en la feria, y lo que nosotros planteamos es la propia vivencia es importantísima, pero también entender qué es lo que está ocurriendo más allá de nuestros, límites más cotidianos. Y eso es lo que quisimos hacer. Lo que quisimos es tratar de dibujar un panorama en donde nos planteáramos qué México tenemos. Lo que hicimos fue desarrollar este documento que creo que algunos han visto por ahí en las mesas, en determinados espacios, algunos se les distribuyeron, está también por vía electrónica y bueno, está para quien lo requiera, pueden pedírnoslo con toda confianza. Este documento lo que hizo fue, a través del trabajo de académicos y académicas de todos los departamentos, pero también del área de la DGMU y de la DGBU, lo que hicimos fue identificar 8 grandes temas que ahí están: sociedad, cultura, política, economía, educación, innovación y tecnología, justicia y derechos humanos y medio ambiente, y sobre esos temas hacernos preguntas. Las preguntas fundamentales eran: ¿cuáles son los grandes problemas que enfrentamos en cada una de esas áreas? ¿Cuáles son las injusticias que percibimos? ¿Y cuáles son las buenas prácticas que también identificamos y que nos permiten pensar hacia dónde debe caminar México? No voy a ir tema por tema porque para no quitarles el tiempo, sino lo que quisiera básicamente es darles unas pinceladas sobre cómo vimos esa realidad, y me voy a centrar en una primera etapa fundamentalmente en las problemáticas y en las injusticias, para que posteriormente, abramos la puerta hacia la reflexión en todo esto que tenemos que decir como universidad. Como les decía, la pregunta inicial es: ¿qué México tenemos? Y la respuesta primera es un México plural y diverso, lo cual no es malo, al contrario, creo que es una de las grandes riquezas de nuestro país. Esa pluralidad y esa diversidad, esas diferentes formas de ver y estar en el mundo.
El problema empieza a surgir cuando esa diversidad y esa pluralidad se vuelve o nos lleva hacia posturas de exclusión y de diferenciación y que a su vez generan injusticias. Y eso es lo que académicos y académicas de esta universidad identificamos. Voy a ir haciendo ese recorrido. Primero, tenemos un México pobre que además es desigual, en un continente que es desigual. Basta el dato, 53.3 millones de habitantes, la mitad de la población siguen viviendo en situación de pobreza. En América Latina los índices de desigualdad se miden viendo qué es lo que tienen los que más tienen y qué diferencia con los que menos tienen. Bueno, el 10% más rico de la población es 28 veces más rico que los que tienen menos, que el 10% más pobre en el conjunto de América Latina. Pero si me voy a México y me centro en el 1% más rico de la población mexicana, estamos hablando, fíjense bien, de poco más de 290,000 familias. Eso no es nada. Pues esas 290,000 familias tienen un ingreso mensual de más de 100,000 pesos, pero es 47 veces más rica que el 10% más pobre. Creo que eso nos invita a la reflexión. Entonces tenemos un México pobre y desigual, pero que además es un México que no crece. Cuando ustedes en las noticias de repente ahí nos sueltan el dato de cómo va el Producto Interior Bruto y sobre todo que cómo el gobierno siempre está rectificando y desgraciadamente sigue rectificando a la baja de que las expectativas de crecimiento no van a ser como se esperaban en un principio. Y eso nos afecta a todos y a todas nosotros. Nos afecta porque en la medida en que no hay crecimiento, no hay posibilidad de desarrollo. Si no hay crecimiento, lo que significa es que las posibilidades de quedarnos en donde estamos, de no tener formas de generar, digamos, desarrollo para que estemos mejor, esas posibilidades son prácticamente nulas. De tal manera que el que nace pobre en México, muy probablemente morirá pobre. Es terrible decirlo, pero esa es la realidad en la que nos encontremos mientras no se genere ese crecimiento. De ahí la importancia de que no nos olvidemos que es fundamental ver las formas en que se puede generar. Pero además de tener un México pobre, desigual y que no crece, tenemos un México con enormes rezagos educativos. Hemos avanzado muchísimo en el acceso a la educación, sobre todo en la educación primaria. Es más, el 100% de los niños y niñas que deben llevar a primaria, llegan a primaria. Sí hay un acceso ahí completo. Los problemas están, uno, en la calidad de la educación y dos, en cómo en el camino van quedando y se va abandonando la escuela. De ese 100% que llega al primero de primaria, solo el 1.5% llega a nivel de posgrado. En el camino se han ido quedando personas que no llegaron a completar su educación, o por lo menos hasta el nivel máximo. Y de tal manera que tenemos en estos momentos el dato escalofriante, porque yo no lo pondría otro calificativo, de que casi 8 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años no trabajan ni estudian. Preguntémonos dónde están esos jóvenes. Y si tenemos un México pobre, desigual, que no crece con rezagos educativos, además está tecnológicamente estancado. ¿Por qué? Porque de entrada el gobierno considera que eso de invertir en tecnología e innovación pues no es una prioridad. Se asume que eso a lo mejor va con países más desarrollados y entonces entramos en un círculo nuevamente vicioso en donde como no se invierte, no se generan posibilidades de desarrollo y esas posibilidades de desarrollo que podrían generar más crecimiento económico y nuevamente estamos en el mismo lugar sin poder salir como de esa condena a estar en ese estancamiento. Nuevamente un dato, en Corea del Sur se cuentan con 5.451 investigadores por cada millón de habitantes. En América Latina ese dato es de 560. Vean la diferencia y entonces preguntémonos dónde están los países.
Y para terminar esta primera parte del panorama, que no es muy alentador, además tenemos un México ecológicamente insustentable. Nos hemos dedicado a explotar los recursos naturales pensando que estos serán renovables y que no pasaba nada, que de ahí a que vinieran los efectos de las sequías o del cambio climático era algo que no nos afectaba a nosotros o a nosotras ni a nuestros familiares. El problema es que ya nos está afectando. Ya vivimos las sequías, ya vivimos inundaciones y vivimos también la contaminación de nuestros ríos, la contaminación de nuestro aire. Ese es el México que tenemos. Y nos preguntamos también cómo hemos llegado a esto, que es, digamos, porque partimos de que no estamos condenados a estar así, sino que algo hemos hecho por lo que estamos aquí. Y entonces encontramos datos con los cuales ustedes también los viven día a día, porque tenemos un México corrupto, un México que, nada más por ubicarnos en el ranking con respecto a otros países, ocupa el lugar 103 de 175 países analizados en cuanto a la percepción de corrupción. Y además es un México que, digamos, no voy a extenderme con el tema de la corrupción, porque la corrupción la vivimos todos y la vivimos desgraciadamente en nuestra vida cotidiana, pero además tenemos que eso afecta a la propia percepción con la que nos vemos entre nosotros y vemos a las autoridades. Y en estos momentos tenemos un México que va siendo cada vez más autoritario. No es percepción, es el índice, hay un índice que mide el índice de desarrollo democrático, nos indica que en el 2014 se están teniendo, de los últimos años, se están teniendo los valores más bajos en cuanto a desarrollo democrático. En lugar de ser cada vez más democráticos, pareciera que el país en el funcionamiento de sus instituciones es menos democrático. Y si además de tener un México pobre, desigual, que no crece, con rezagos educativos, tecnológicamente estancado, con un medio ambiente deteriorado, corrupto, también tenemos un México impune e injusto. Me doy nada más el dato, 98.3% de los delitos que se cometen en este país quedan impunes, no pasa nada. Lo que tenemos aquí es incentivos para cometer delitos en lugar de para vivir civilizadamente. Y por último, o casi último, tenemos un México violento. De nuevo un dato, ocupamos el lugar 144 de 162 países dentro de un índice que se llama el Índice de Paz Global, que mide varias cosas que tienen que ver con el nivel de violencia en la que vivimos como sociedad. Estamos con países como India o Líbano. Datos, ahí hay muchísimos, nada más quisiera que no olvidemos las noticias que cada día vemos con respecto a desapariciones, asesinatos, violencia contra migrantes, o la violencia contra los periodistas que ponen en riesgo la libertad de expresión, como el hecho de que haya 102 homicidios a periodistas entre el 2000 y 2014, eso según datos de la Procuraduría General de la República, o la cifra todavía peor de feminicidios. Nada más piensen que entre 2012 y 2013, cada día eran brutalmente asesinadas 5 mujeres. Y para, terminar de poner este panorama, también tenemos un México excluyente, un México donde tendemos a anular, a sojuzgar al que no es como nosotros, en donde la discriminación, es parte de nuestra vida cotidiana. Les voy a dar unos pocos datos para que vean cómo nos percibimos a nosotros mismos. En una encuesta realizada por el CONAPRED sobre percepción de discriminación, fíjense bien, el 44% de los y las mexicanas dijeron no estar dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales. El 36% dijo que tampoco querría que vivieran personas con SIDA. Y el 26%, que es un cuarto de la población, es decir, cada 4 personas no estaría dispuesta a permitir que en su casa vivieran personas con ideas políticas diferentes a las suyas, tampoco que tuvieran una cultura distinta a la suya, otra raza u otra religión. Esto nos habla de que no estamos dispuestos a aceptar al que es diferente a nosotros. Pero 44.1%, casi la mitad de la población,
cree que no se respetan los derechos de los indígenas y el 31% cree que se respetan pocos. Es decir, no llega ni a un tercio que piense que se respetan los derechos de los indígenas. Y ese es el México que tenemos. Sí, yo sé que he sido negativa, definitivamente he sido negativa, pero no es por ser negativa, es porque es importante que tengamos claras cuáles son las condiciones en las que vivimos. La buena noticia es que sí asumimos, y les invitaría a que reflexionáramos sobre eso, asumimos que es posible transformar nuestra realidad, asumimos que hay experiencias positivas que nos hablan de que es posible construir un México diferente, que no estamos condenados a vivir así. El papel que pueden jugar organizaciones de la sociedad civil, los mismos organismos internacionales, pero en general la ciudadanía, el hecho de tener más sociedad frente a los abusos, nos pudieran hacer pensar que, insisto, podemos construir una alternativa al México que tenemos. Y esa es la invitación que hacemos y nos hacemos, y me incluyo, para que pensemos como universidad qué podemos hacer ante esa realidad. Este trabajo, que lo hicieron académicos y académicas, no puede ser un trabajo que se limite a la reflexión y al diálogo del sector académico. Como lo decía el rector, ustedes también tienen mucho que decir ante esta realidad, porque esa realidad también la viven ustedes y porque en la comunidad también están ustedes para contribuir a pensar cómo desde la universidad podemos transformar dicha realidad y lograr un México más justo. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar al taller les voy a dar algunas indicaciones. Todos hemos recibido una etiqueta con nuestro nombre. En ella se indica el número del equipo en el que vamos a trabajar. En el Jardín de los Lobos se encontrarán las mesas con los números correspondientes. En las mesas también encontrarán las indicaciones para la reflexión. Habrá también facilitadores que estarán caminando entre las mesas para apoyar a los equipos que tengan dudas. La dinámica consistirá en reflexionar en torno a las preguntas que encontrarán en cada mesa y en escribir en una hoja de rotafolios las 3 ideas principales derivadas de la discusión. Si quieren escribir más de 3, todas serán bienvenidas. Les recordamos que el micrositio estará abierto para recibir aportaciones hasta el final del periodo de primavera de 2016. Y ya por último, aquí al salir van a recibir un bocadillo y un refresco. Entonces pasamos al Jardín de los Lobos. Muchas gracias. Listo.